Cuando vemos un puente imponente, de esos enormes, lo primero que se nos viene a la mente es el acero, el concreto, la maquinaria pesada, ¿no? Pero la verdadera estructura, la más fuerte de todas, en realidad es invisible. Es el plan maestro que se crea mucho, pero mucho antes de que se mueva la primera pala de tierra. Bueno, vamos a meternos de lleno en ese plan. Es una pregunta que a simple vista parece tener una respuesta obvia, pero la verdad es que es mucho más profunda de lo que uno se podría imaginar. A ver, detengámonos un momento a pensar en esto. Exactamente. Lo que de verdad sostiene un puente es la capacidad de los ingenieros para, literalmente, prever el futuro. Es todo un ejercicio de anticipación y de cálculo, una especie de coreografía de fuerzas que se organiza en tres grandes pilares. Y el primer pilar es pura inteligencia. O sea, antes de dibujar una sola viga, los equipos hacen un reconocimiento súper exhaustivo. Y no se trata solo de entender cómo está el terreno hoy, sino de proyectar y protegerse contra lo que pueda pasar en las próximas décadas. Todo este proceso se divide en dos etapas gigantes. Primero están los estudios de factibilidad, que son, digamos, la luz verde. Confirman que el proyecto se puede hacer, que es viable técnica, económica y ambientalmente. Y solo entonces se pasa a los diseños definitivos, donde cada detalle se define con una precisión casi milimétrica. Es que la cantidad de investigación que se hace al principio es impresionante. Se analiza todo: cuántos autos van a pasar en los próximos 50 años, cómo se comporta el río que pasa por debajo, qué tipo de suelo tenemos, qué tanto tiembla la tierra en esa zona y hasta qué impacto va a tener en el ecosistema. Es básicamente un interrogatorio completo a la naturaleza y a nuestro propio futuro. Una vez que se tienen todos esos datos sobre la mesa, entra en juego el segundo pilar, la filosofía. Porque no se trata nomás de construir y ya. Se trata de aplicar un conjunto de reglas, unas reglas modernas y muy estrictas que garantizan la seguridad y la confiabilidad a lo largo del tiempo. Y aquí está la idea central, el meollo del asunto. La filosofía de diseño es la estrategia para lidiar con lo que no conocemos, con la incertidumbre. El concepto es simple. La resistencia del puente es siempre, pero siempre debe ser mayor que todas las cargas que va a soportar. Ahora, el cómo se calcula eso, bueno, eso sí que ha evolucionado un montón. Y fíjense qué interesante es cómo ha cambiado el enfoque. El método antiguo, el ASD, era como usar la misma llave genérica para todos los tornillos de una máquina. Pues sí, a lo mejor funciona, pero no es nada preciso. En cambio, el método moderno, el LRFD, es mucho más sofisticado. Es como tener un juego de herramientas de precisión. ¿Por qué? Porque reconoce que no todas las cargas son iguales. A ver, el peso propio del puente es súper predecible, pero el tráfico o un sismo para nada. Por eso el LRFD aplica diferentes factores a diferentes cargas dependiendo de qué tan variables son. Es un enfoque que se basa totalmente en probabilidades. Y esto nos lleva a un concepto clave, los estados límite. Un puente no solo se diseña para no colapsar, también tiene que funcionar bien en el día a día, ¿cierto? Sin vibraciones raras. Tiene que resistir el desgaste de millones y millones de vehículos pasando. Y claro, por supuesto, tiene que aguantar eventos extremos como un terremoto fuerte. O sea, se diseña para un montón de escenarios distintos. Y así llegamos al tercer y último pilar, el catálogo de fuerzas. Aquí es donde los ingenieros identifican y le ponen número a cada posible tensión que el puente va a tener que aguantar durante toda su vida, desde lo más constante y predecible hasta lo más caótico e inesperado. Estas fuerzas se pueden dividir en dos grupos grandes. Por un lado, las permanentes, como el propio peso de la estructura. Esas son constantes y, la verdad, fáciles de calcular. Pero luego vienen las transitorias. Y ahí está el verdadero reto. El tráfico, el viento, el agua, los sismos, fuerzas que están cambiando a cada momento. Hablemos del tráfico. Aquí no se anda adivinando. Se usa un modelo estándar llamado HL93. Es un vehículo que no existe, es teórico, una combinación de un camión pesadísimo y una carga distribuida por carril que representa el peor escenario de tráfico que te puedas imaginar. Y esa es la base para todos los cálculos. Pero ojo, no es solo el peso. ¿Qué pasa cuando un camión frena de golpe? Toda esa fuerza de frenado, se transfiere directito a la estructura del puente. Y claro, hay que tomarla en cuenta en el diseño. El viento, otra fuerza poderosísima. Se calcula la presión que ejerce en cada centímetro del puente, considerando diferentes velocidades y ángulos, para asegurarse de que sea aerodinámicamente estable. Y por supuesto, la fuerza sísmica. Y esta no es una fuerza genérica, ¿eh? Se calcula específicamente para el lugar exacto donde va a estar el puente, usando mapas de riesgo sísmico para saber qué aceleración del suelo tiene que ser capaz de resistir la estructura.
Y esta tabla es un ejemplo genial de lo inteligente que es el diseño moderno. Muestra el factor de presencia múltiple. A ver, los ingenieros saben que la probabilidad de que todos los carriles de un puente estén llenos al mismo tiempo con los camiones más pesados posibles es bajísima. Entonces, a medida que hay más carriles, aplican un factor que reduce la carga. Es un diseño basado en la realidad, en la estadística. Entonces, al final, el punto crucial es este. Un puente no es una cosa estática y ya. Es una sinfonía de equilibrio perfectamente calculada. Es una respuesta constante a un montón de fuerzas, y todo está orquestado por ese plan invisible que une estos tres pilares: la previsión, las reglas y las fuerzas. ¿Y para cuánto tiempo se diseña todo esto? Pues, por lo general, un puente se diseña para una vida útil de 75 años. Ese es el marco de tiempo que se usa para calcular la probabilidad de que ocurran eventos extremos, como un gran sismo. Esta cita de las especificaciones de diseño es clave para entenderlo todo. El objetivo no es que el puente sea indestructible, porque eso es imposible. El objetivo es que tenga un rendimiento predecible y seguro. Esto significa que si llega a pasar un evento extremo, el puente sí podría dañarse, pero está diseñado para no colapsar y así proteger lo más importante, la vida de las personas. Así que, la próxima vez que crucemos un puente, ya sea caminando o en un auto, quizá valga la pena pensar por un segundo en esa danza invisible de fuerzas y en ese plan tan meticuloso que nos permite pasar de un lado al otro con total y absoluta confianza.